Amigas y amigos, buenas noches. Esta es la emisión estelar de Telediario. Gracias como siempre por informarse junto a nosotros. Comenzamos con los titulares. Bienvenidos. Discrepancias entre la Dirección de Aviación Civil y las Fuerzas Armadas por el accidente de la avioneta que transportaba a Daniel Salcedo. El abogado Clemente Pérez, en representación de 18 alcaldes del Partido Social Cristiano, presentó en la Secretaría de la Prefectura del Guayas el pedido de destitución del prefecto Carlos Luis Morales. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, pidió a la Fiscalía que tome su versión ante la denuncia de financiamiento a la campaña por el sí de la consulta popular de 2018 con recursos públicos. La Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal al contrato por repavimentación de vías de Quito por $30 millones. El sector privado del país plantea conformar un equipo multidisciplinario para combatir la corrupción. En nuestro segmento de salud, analizaremos la irritabilidad, desobediencia y aburrimiento como señales que nuestros niños y adolescentes son presa de la ansiedad. En lo internacional, Estados Unidos retiró la autorización de 2 tratamientos para el COVID-19 a base de hidroxicloroquina ante su falta de eficacia y posibles efectos secundarios. Comenzamos en un informe de Contraloría. Se establece que las bolsas para cadáveres para el Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil se adquirieron con sobreprecio de 1.300%. Daniel Salcedo, vinculado en este proceso por peculado, se encuentra hospitalizado y una vez que se recupere será trasladado a Quito. Como referencia para determinar el sobreprecio en la compra de fundas para cadáveres, la Contraloría analizó las adquisiciones realizadas el año anterior. En julio de 2019, la Dirección General de la Policía Judicial e Investigación de la Policía Nacional compró las mismas bolsas a $11.32 cada unidad. En octubre de 2019, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil adquirió las fundas en $45.40 cada una. Mientras, durante la emergencia sanitaria en este 2020, el Hospital del IES de Los Ceibos compró el mismo bien por un valor unitario de $148.50, es decir, $137.18 más. Considerando estos cálculos, la Contraloría determinó que el sobreprecio por cada funda es de 1.311%. El informe con responsabilidades penales por el que la Fiscalía vinculó a Daniel Salcedo y a otros 4 funcionarios de la Casa de Salud, además del sobreprecio, tiene otras irregularidades como la falta de un estudio de mercado, sin especificaciones técnicas y haber adjudicado la compra de forma directa a la compañía Silverti de propiedad de Salcedo. Después del accidente de avioneta en Perú, Salcedo llegó al Ecuador y se encuentra ingresado en el Hospital Guayaquil con un fuerte resguardo policial y con supuestas amenazas de muerte. Las autoridades judiciales esperan su recuperación para su traslado a Quito. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Surgen discrepancias entre la Dirección de Aviación Civil y las Fuerzas Armadas tras el accidente de la avioneta que transportaba a Daniel Salcedo. La competencia del manejo de radares primarios es la razón. 8 días después del accidente en Tumbes, Perú, las cosas están lejos de aclararse. Por ejemplo, ¿cómo una aeronave puede salir sin ser detectada por los controles del espacio aéreo ecuatoriano? ¿Y sobre quién recae esta responsabilidad? El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín aseguró la semana anterior que los sistemas de cobertura y protección son 2, y estas son las respectivas competencias. Corresponde a la Dirección de Aviación Civil, a la DAC. Se llaman los radares de detección y funcionamiento primario. Sin embargo, esta mañana en el segmento de entrevistas de Ecuador TV, el director general de Aviación Civil, Ángelo Acosta, asegura lo contrario, que los radares primarios están a cargo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Argumenta que incluso existe un convenio que data de 2015, con vigencia por 8 años. En una de las cláusulas indica que proporcionará la información de radares secundarios. La aviación civil proporciona la señal. Y que son los radares de la FAE los que pueden detectar objetos en caso de que ocurra lo que al parecer sucedió con la avioneta que transportaba el procesado Salcedo. Apaga el transponder. Nosotros en el radar no lo podemos ver. Para eso son los radares primarios,
No es mi competencia esa. El radar ¿Es competencia primario de Fuerzas Armadas? de la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que hace la defensa aérea con sus radares? Se llaman secundarios. Se dedica exclusivamente a lo que son vuelos no identificados, no registrados, que no tienen denominación precisa. En todo caso, ninguno de los dos sistemas detectó este vuelo, cuyo plan había sido presentado para 10 días por el traslado de larvas de camarón desde el aeropuerto de Guayaquil hacia Roble de Mar, una de las 10 pistas privadas que existe en la isla Puná. Autorizadas por la aviación civil, pero no son controladas. Donde los controles, en definitiva, son responsabilidad de cada propietario. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en representación de 18 alcaldes del Partido Social Cristiano, el abogado Clemente Pérez presentó en la Secretaría de la Prefectura del Guayas el pedido de destitución del prefecto Carlos Luis Morales. De tener los votos completos, el cese de funciones se concretaría en un mes. 18 alcaldes, 5 juntas parroquiales han dicho ya basta a la corrupción. Han dicho que quieren ejercer su derecho a no tener un prefecto con grilletes. Así que ha comenzado el proceso legal, esperemos que llegue a su fin. Vamos a verificar que se cuide el derecho a la debida defensa del prefecto Morales. El proceso debe durar un mes. Y le contamos también que el líder de Concertación, César Montúfar, y el concejal Fernando Morales presentaron una denuncia en contra del alcalde Jorge Yunda por peculado y delincuencia organizada. El burgomaestre reaccionó. Dijo que Montúfar deberá aportar con pruebas o responderá por malicia y temeridad. Llegaron hasta la Policía Judicial al norte de Quito para presentar una denuncia en contra del burgomaestre Jorge Yunda por los delitos de peculado y delincuencia organizada ante los escándalos de corrupción. Los gerentes de las empresas municipales de agua potable y obras públicas, el gerente y representante de la empresa Himnosolución y el gerente general de la empresa Heinco. Según Montúfar, con los proyectos de las empresas de agua potable y movilidad y obras públicas, se dio una triangulación para evadir el sistema de contratación pública vía concurso o licitación y se perjudicó económicamente a estas dependencias municipales. Se transfirió a través de la figura de subcontratos a la empresa Heinco gran parte de proyectos aproximadamente de 51 millones de dólares para la repavimentación de Quito y en obras de agua potable y alcantarillado. El alcalde de Quito pone a sus hombres y mujeres de absoluta confianza. Ellos han defraudado a la ciudad y han demostrado que existe lo contubernio entre diferentes funcionarios. Dentro de la investigación, también pedirán que rindan versión los concejales que forman parte de los directorios de las empresas que la Fiscalía investiga. Omar Ceballos y el concejal René Bedón, Bernardo Abad y Mario Grande. El alcalde Jorge Yunda reaccionó a través de su cuenta de Twitter. César Montúfar deberá aportar las pruebas que sustenten su denuncia o responderá por malicia y temeridad. Esa es su responsabilidad. La mía es ratificar total apertura para que los organismos de control y la Fiscalía hagan su trabajo y la justicia sancione de ser el caso. Pero este no es el único frente al que el alcalde deberá responder. Este martes en el Consejo Metropolitano los ediles pedirán explicaciones sobre esos presuntos ilícitos. Quienes han actuado de manera corrupta tienen que pagar por sus actos. Que responder que fue él quien colocó esas personas ahí. No puede evadir esa responsabilidad. Incluso plantea que Yunda dé un paso al costado mientras se desarrollan las investigaciones. Sin usar el aparataje municipal, él podría pedir una licencia, en fin, enfocarse en que esto se clarifique plenamente. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La Contraloría General del Estado emitió un informe con indicios de responsabilidad penal al contrato por repavimentación de vías de Quito por 30 millones de dólares que se realizó bajo régimen especial sin una justificación y observó que la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas invitó de forma directa a Himnosolución, pero los trabajos fueron cedidos a las empresas Heinco y Erdoiza Crespo. Suman ya 3 informes con responsabilidad penal emitidos en los últimos días por la Contraloría General del Estado en contra de funcionarios municipales de Quito. El último al proceso de contratación de repavimentación de 150 kilómetros de vías del sur y norte de Quito, que suscribió la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas el 7 de noviembre de 2019 por $30.126.653. El proceso se realizó bajo régimen especial, por lo que el IMOP invitó directamente
a la cuadra compañía inmobiliaria y comercializadora InmoSolution para que presente la oferta sin justificar la necesidad ni la conveniencia técnica y económica para ello. Y los pliegos se ajustaron a la necesidad del contratista porque se estableció que parámetros como el equipo mínimo requerido, personal técnico, experiencia acreditada y metodología no serían contemplados en la oferta. Además, la Contraloría observó que no se realizó una comparación técnica con otros oferentes que demuestren que la empresa invitada tenga igual o mayor experiencia que otras constructoras. Pero pese a que el contacto entre la empresa de movilidad y obras públicas con la firma fue directo, el examen especial determinó que la oferta fue presentada por el consorcio Repavimentación Quito, conformado por InmoSolution con el 75% de acciones y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con el 25%. El ente de control señala que a pesar de que incurrieron en faltas en la oferta, pues esta no fue subida al portal de compras públicas con la propuesta económica ni los nombres de los profesionales y equipo mínimo, el contrato se firmó y llamó la atención de Contraloría que los costos de materiales, mano de obra y rendimiento que la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas había establecido en el presupuesto referencial fueran los mismos. Según la Contraloría, una vez que se suscribió el contrato con el consorcio Repavimentación Quito, este se dio a las compañías GEINCO, Compañía Limitada, y Erdoiza Crespo, una parte de la ejecución de los trabajos que arrancaron el 16 de noviembre de 2019. Pero esto no fue anticipado en la oferta y fue informado después del administrador, lo cual demostraría su falta de capacidad operativa, técnica y económica. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Entre los objetivos del sistema de contratación pública están el procurar la transparencia y evitar la corrupción a través de la discrecionalidad de la contratación. Exponemos críticas que apuntan a revisar la calidad y el control del gasto de forma previa para evitar irregularidades en los procesos. Evitar la discrecionalidad de los contratos, o dicho de forma sencilla, evitar que los contratos sean entregados a dedo, está atado a un control previo, a cargo del propio Sercop, a decir de Camila Restrepo Rojas, experta en la materia. Porque lo que se está haciendo ahora es simplemente hacerle la autopsia a un cadáver. Lo que debe hacerse es prevenir estos actos de corrupción, debemos prevenir este tipo de procesos. Henry Yandún, de Constructores Positivos, advierte de dicha discrecionalidad con un ejemplo en el sector. Exigen que en una obra exista un experto en búhos. Entonces, obviamente, hay solo un experto en búhos y ya está amarrado el negocio. Son orientadas a beneficiar a ciertas personas. Eso es todo. Entonces, la normativa es la que tiene que cambiar. Uno de esos cambios en la normativa se refiere a los contratos de emergencia. Si bien en estos casos se posibilita mayor agilidad para la contratación, no se entiende por qué se evade el proceso al no estar obligado a subirlo al portal de compras públicas, sostiene Restrepo Rojas. Cuando esos deberían ser los primeros en subirse para la transparencia justamente ante la ciudadanía. En estos casos tampoco están establecidos precios referenciales porque el estudio de mercado está en manos de las instituciones. Los servidores públicos deben analizar y requerir proformas no solo a los 4 o 5, no quisiera llamarlo conocidos, sino llegar a la base de datos del Sercop. Entonces, el momento que llegamos a los propios oferentes, vamos a tener presupuestos referenciales reales de los bienes que estamos adquiriendo. Y ahí también tiene responsabilidad la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Que no ha dicho absolutamente nada, Eduardo. Cuando es ella la responsable junto con el Sercop de vigilar los precios en los que se están ofertando. El control previo también se aplica en aquello, así como en el Registro Único de Proveedores RUP, cuya data la tiene el Sercop. Entonces no tendríamos estas locuras de que un servicio de catering venda mascarillas e insumos médicos. Pero el tema no solo está del lado público, el sector privado también tiene su responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. El gobierno, porque de ellos depende cambiar la normativa del Sercop, la asamblea, porque de ellos depende cambiar la ley, y nosotros de la sociedad, porque hacemos y permitimos la corrupción. Y entonces es necesario también establecer sanciones para los proveedores que inflan o abusan de los precios. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Frente a esto, el sector privado del país plantea conformar un equipo multidisciplinario para combatir la corrupción. Solicitan a las entidades públicas coordinar acciones para frenar los actos ilícitos y fortalecer la educación en valores.
70 representantes del sector privado emitieron un manifiesto por un Ecuador transparente y honesto. Exhortaron a la presidencia y a los GATS a destituir a los funcionarios públicos inmersos en actos de corrupción y que no se les vuelva a incorporar en ningún cargo. Estiman que el país pierde por corrupción entre 1.400 y 2.000 millones de dólares al año. Estos son los recursos que necesitamos. Con estos recursos podríamos tener la prestación de mejores servicios sociales, de salud, de educación. Piden a la Asamblea fiscalizar todas las funciones del Estado y a la Fiscalía impulsar de forma eficiente la investigación preprocesal y procesal penal en casos de corrupción. Tenemos que hacer propuestas para endurecer las penas. El que se roba dinero público le hace mucho daño al país. Peor en estas circunstancias, tiene que pagar con todo el peso de la ley. Indican que combatir la corrupción es responsabilidad de todos. Solamente si nos unimos vamos a vencer a este flagelo. Piden retomar en escuelas, colegios y universidades las materias de cívica y ética. Solicitan que la Contraloría ejecute un examen especial a todos los contratos públicos adjudicados durante la emergencia sanitaria en el menor tiempo posible. No podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas, ladrones, pillos, que quieren hacerse millonarios, entre comillas, de la noche a la mañana y arriesgando el futuro del país, nos pongan en una situación al resto de ecuatorianos muy, muy grave. Además, pedirán a las empresas que obtengan la certificación ISO 37001 antisoborno y prevenir los actos de corrupción. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Este lunes se efectuó la audiencia para revisar el recurso de casación interpuesto por el expresidente Yamil Mawad Wid, sentenciado en segunda instancia a 8 años de reclusión mayor ordinaria por el delito de peculado debido al congelamiento bancario de 1999. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Iván León, Wilmar Terán y David Hacho, escucharon los argumentos de las partes. La representante de la Fiscalía, Paulina Garcés, solicitó que no se dé paso al pedido que pretende anular la sentencia, por cuanto la defensa del exmandatario no presentó suficientes argumentos jurídicos. Los jueces deberán pronunciarse por escrito si dan paso al recurso o ratifican la sentencia. Y en la Fiscalía se registró un intenso movimiento a partir de la publicación periodística que da cuenta de un supuesto uso de recursos públicos para el financiamiento de la más reciente campaña para consulta popular en la que se habrían usado 5 millones de dólares. El asambleísta Fabricio Villamar acudió a la Fiscalía para presentar un pedido de investigación por presuntos delitos de disposición arbitraria de fondos públicos con fines electorales, simulación de contratos, doble contabilidad y una estructura organizada para el cometimiento de dichos actos. Se ha solicitado que se tomen medidas como el allanamiento de las empresas públicas, Flopec, Casa para Todos, SEAR, ENAMI, Ecuador Estratégico, Astinave, Petroecuador, Petroamazonas, Fabrec, EMCO, SECOP y Correos del Ecuador, y se ha pedido que se ponga una prohibición de salida del país en contra de Jorge Watet Rechuán, Milton Gustavo Baroja Narváez, David Telles, Ricardo Ron, Danilo Moreno, Carlos Peña, Johanna Castillo, Julio Recalde, Camilo Delgado, Carlos Tejada, Alex Galárraga y Felipe León. Sobre el caso, previamente, el presidente Lenín Moreno publicó a través de su cuenta Twitter: mientras más cerca está del culpable, más nervioso se pone. Tienen todo el dinero del mundo y aún muchos se preguntan para qué roban tanto, para cubrirse las espaldas y comprarlo todo. No permitiré que se deslegitime la voluntad de todo el pueblo expresada en la consulta popular que se decidió por la libertad, el respeto, la democracia y la transparencia. Solicitaré de inmediato que se investigue la contabilidad de las empresas públicas mencionadas. Y también acudió a la Fiscalía Jorge Watet para rendir su versión y aseguró que su papel en la campaña fue de coordinador político. Ahí no manejaba recursos, existía su propio tesorero, el tesorero hizo su propia contabilidad que recogía las donaciones, recogía las aportaciones de los que eran del país, porque esto fue una consulta en la cual se adhirieron 14 organizaciones, cada una manejó su campaña, cada una tiene su propia contabilidad. Será la Fiscalía la encargada de investigar el caso y determinar si inicia un proceso en contra de los señalados. Es decir, yo creo que Fiscalía tiene que demostrarnos que es capaz de actuar en todos los casos. Y como siempre he sostenido, si es que hay inocentes en este caso, así deben ser declarados, y si es que hay culpables, también deben serlo. Aquí se tiene que garantizar la presunción de inocencia a todos y el derecho a defenderse a todos. En tanto, en la Asamblea no se descarta iniciar un proceso de carácter político. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
Cambiamos de tema. La estrategia gubernamental de alimentación en el marco de la emergencia por la pandemia para los sectores más vulnerables y la situación actual del COVID-19 en el país fueron analizadas por el presidente Lenín Moreno en reuniones de trabajo durante esta jornada. En ellas también se destacó que no hay un segundo brote de COVID. Desde la cartera de Educación se explicó el trabajo relacionado al apoyo para las familias a través del desayuno escolar para cada niño que asiste al sistema público. Montserrat Kramer dijo que se entregaron alrededor de 1.120.000 kits, que significa desayuno para 15 días. Un kit de 18 líquidos y 14 sólidos. En el ciclo costa empezamos el 1 de junio y estamos ya planificando para empezar las entregas en la costa. Se planifica un retorno progresivo opcional en el área rural, en cuyo caso también se entregará el desayuno escolar, sostuvo. Adicionalmente, la estrategia de alimentación se complementa con la campaña Dar una mano sin dar la mano. La meta era 700.000 familias que recibían sus kits alimenticios. Han recibido 1.211.000 familias, lo cual supera las expectativas gracias al sector productivo, comercial, industrial y la distribución por parte de todos los que fueron parte de la campaña. Esta iniciativa público-privada también se extendió a las familias que tienen a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y se ha logrado, dijo Iván Granda, cumplir con un 83% de la meta que el presidente planteó para llegar a 140.000 familias bajo estas condiciones. Pero para que todo ello ocurra, el trabajo del sector agropecuario ha sido clave, a decir del ministro de Agricultura. Que los temas relativos al incentivo a las agroexportaciones, a la política crediticia especializada, son los temas que hemos venido discutiendo y que están en marcha. El análisis también se enfocó en la situación del país en términos de salud y mortalidad a causa del COVID. Hemos visto que la mortalidad va bajando a nivel país. Sin embargo, no dejo de desconocer que en Quito, en la provincia de Pichincha, como en Santo Domingo de los Colorados y también en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, hay un ligero aumento, alrededor de un 20% respecto al 2018 y al 2019. Otros indicadores sobre las atenciones por emergencia a causa de enfermedades respiratorias, el ministro Ceballos dijo que ha ido disminuyendo. No existe un aumento, otro brote, no existe. Es el contagio usual que se da en cualquier enfermedad infecciosa como es la que estamos viviendo ahora. Que el sistema está preparado para responder ante estos brotes, añadió. Aunque eso no significa que se deba bajar la guardia y que, por el contrario, es necesario fortalecer las medidas de bioseguridad y distancia social con disciplina. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. A través de los acuerdos preconcursales que establece el proyecto de ley humanitaria se evitará la liquidación, el cierre de empresas o negocios y por ende la preservación de empleos. Así lo explican analistas consultados por Ecuador TV. Las personas naturales o jurídicas que mantengan deudas con diversos acreedores, como el SRI, el IES, proveedores, entre otros, podrán negociarla mediante acuerdos preconcursales con el proyecto de ley de apoyo humanitario. Así lo explica el abogado Roberto Calero. En este sentido, la ley realmente ofrece una gran oportunidad para los negocios que todavía tengan una posibilidad de adaptarse a esta nueva economía, a las nuevas condiciones que haya, y les permite tener un poco de oxígeno en que les va a permitir reestructurar sus deudas sin tener que llegar a un proceso judicial. Esta herramienta debe ser de mutuo acuerdo, para lo cual las partes acudirán a los centros de mediación registrados en el Consejo de la Judicatura, manifiesta el jurista especializado en temas de arbitraje Patrick Barrera. Esta es una fase, yo diría, de cuarentena. Vamos a encapsular a las empresas con sus acreedores, les vamos a sentar en una mesa de negociación y vamos a llegar a acuerdos. Por ejemplo, el sector público que tiene una capacidad privilegiada, que es la coactiva, por un tiempo determinado va a dejar de ejercer esa coactiva y se sienta a la mesa como cualquier otro. De entrar en vigencia la ley de apoyo humanitario, el deudor podrá suscribir un acuerdo preconcursal en un plazo de hasta 3 años. Este acuerdo inicia con una declaración juramentada ante un notario público. Debe el deudor ya hacer una propuesta de plan de reestructuración de la deuda. Y adicionalmente la ley sabiamente incorpora que el proceso de mediación no va a estar en función del monto de la negociación, sino en función de una tabla muy baja. Los dos expertos coinciden en que la propuesta del Ejecutivo da una salida amigable a empresas y negocios que tengan pagos pendientes con el sistema no financiero.
pues en el país existe una ley muy antigua de concordato y que rige solo para empresas. Olga Velasco, Ecuador TV. El presidente Lenín Moreno realizó 16 objeciones parciales al proyecto de ley de ordenamiento de finanzas públicas que aprobó la Asamblea Nacional el pasado 16 de mayo con 72 votos a favor. El articulado contempla programas de preservación de capital del presupuesto general del Estado con el propósito de cuidar la liquidez, aumentar la riqueza, el patrimonio y la capacidad financiera del Estado. El documento fue enviado a la Asamblea Nacional para su conocimiento y tratamiento este lunes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ecuador se recupera de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Según las autoridades, aunque los primeros días la situación parecía insostenible, hoy se puede decir que el país se reactiva frente al coronavirus. Al igual que en otros países del mundo, el coronavirus azotó al Ecuador y lo puso en la mira de todo el mundo. 3 meses después, hoy es uno de los países considerados como un ejemplo en América Latina por las estrategias planteadas para combatir el virus. La región más afectada fue Guayaquil, en la provincia del Guayas, donde a principios de abril los muertos superaban los 400 por día, una cifra que desde inicios de junio cuenta 0 fallecidos. Según epidemiólogos del Foro Permanente de la Salud, aunque la crisis se va superando con éxito, no hay que bajar la guardia. Es un virus que en este momento tiene arrodillado a todos los países, desde países de escasos recursos hasta países del primer mundo. Esta explosión sanitaria llevó a que no existan ni pobres ni ricos, a que no existan ni blancos ni negros, porque lastimosamente, y en memoria de ellos, creo yo que tenemos que seguir luchando, no tenemos que celebrar nada. Tras el estallido que provocó las primeras muertes, se dieron cambios radicales en el gobierno, implementando una cuarentena a escala nacional, el nombramiento de un nuevo ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, cuya experiencia como especialista en epidemiología lo llevó a tomar acciones que poco a poco permitieron recuperar un sistema de salud público colapsado por la cantidad de contagiados, por la falta de insumos médicos y de bioseguridad que ante la pandemia escasearon. Ha surgido un efecto positivo. Veo una Guayaquil más abierta, más tranquila sobre todo. Eso me da mucha confianza. Y me da mucha confianza porque creo que es lo que se debe hacer y se hizo lo que se debió haber hecho. A esta ayuda se sumó el apoyo de los alcaldes, gobernadores y demás autoridades que aunaron esfuerzos para combatir el COVID-19. El doctor Washington Alemán forma parte de la mesa técnica que trabaja conjuntamente con más de 60 médicos y el COE cantonal en Guayaquil, desde donde se ha realizado un trabajo de mitigación y contención que ha permitido que la ciudad más golpeada por el coronavirus supere la crisis. Esta mesa técnica, que dentro de ellos están conformada por casi todos los jefes de los hospitales y de las terapias intensivas, así como los decanos de las principales facultades de medicina de Guayaquil, Espíritu Santo, Católica y Guayaquil, la Universidad de Guayaquil, de las sociedades científicas. El aporte solidario de la sociedad civil también fue un pilar fundamental, con donaciones por decenas, por cientos y por miles de respiradores, medicinas, pruebas de COVID-19, insumos de bioseguridad, alimentos y demás. Entre ellos, el Comité de Emergencias por Guayaquil en la lucha por el COVID-19, liderado por el exalcalde Jaime Nebot Saadi. El Fideicomiso Salvar Vidas, bajo el liderazgo del banquero Guillermo Lazo y la Fundación María Gracia. El Fideicomiso Sumar Juntos del Banco del Pichincha, el exalcalde de Quito Roque Sevilla, también cuenta con un fondo fiduciario por todos. Embajadas, empresas privadas y públicas, micro, pequeños empresarios y emprendedores también aportaron en esta cruzada cuya esperanza es ver resurgir a un país sumido en el dolor, pero enfrentando la batalla contra uno de los peores enemigos en la historia de la humanidad. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y en este mismo tema, hace aproximadamente una hora, el presidente de la República, Lenín Moreno,
posteó a través de su cuenta de Twitter: 90 días de lucha contra el COVID-19 y reforzamos la salud pública. 42.687 pacientes recuperados, aumentamos la capacidad de pruebas a 6.000 diarias, alcanzamos las 568 camas en terapia intensiva y destinamos 136 hospitales para pacientes con coronavirus. Ubicando también esta información con el hashtag Al Ecuador lo sacamos todo y acompañado con imágenes que refuerzan la información que está en esta red social Twitter, puesto por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Solo 3 aerolíneas nacionales y 2 extranjeras operan en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito tras la reactivación de las operaciones. En las terminales aéreas se cumplen estrictas normas de bioseguridad, sin embargo la capacidad solo llega al 10% de afluencia de pasajeros. Le contamos más en la siguiente nota. Los vuelos nacionales se retomaron este lunes en el país con estrictas normas de seguridad en los aeropuertos. Solo 3 aerolíneas están operando, pero aún la afluencia de público es escasa. Quipor tenía cerca de 14.000 pasajeros por día antes de la paralización por la crisis sanitaria. Este lunes en la mañana llegaron 300 personas y se espera que los vuelos internacionales arriben al país con solo 1.200 personas, lo que representa el 10% de pasajeros. Operando dependiendo de los destinos con diferentes capacidades. Los vuelos de Estados Unidos están operando con una capacidad bastante importante. Los vuelos nacionales, los vuelos a destinos como Loja, Coca, Esmeralda, son vuelos que no tienen mucha ocupación. Los vuelos a Guayaquil están empezando con un nivel de ocupación bastante importante también. En las salas de embarque se respeta el distanciamiento social y se cumplen con todas las medidas de bioseguridad. Está señalizado los lugares en donde uno se tenía que parar para mantener la distancia. Pusieron mis cosas en una cámara de ozono a la entrada del aeropuerto. No pusieron alcohol gel en la mano, pero pues igual uno ya tiene la costumbre y entonces uno lo utiliza. Las salas de espera cuentan con señalética, así como dispensadores de alcohol. No ha habido reducción de personal en Corporación Quipor desde el inicio de esta emergencia. Hemos tratado de mantener justamente la operación con el mínimo de personal necesario presente aquí. La mayoría de personal está haciendo teletrabajo y los turnos se modificaron para que pueda haber un mínimo de personal que garantice una operación segura. Muchos pasajeros regresan a ver a su familia, de los cuales se distanciaron por casi 3 meses por la pandemia. He estado encerrada 3 meses y queremos venir a ver a nuestros nietos. Como Dios nos da esta para seguir adelante, pues hay que continuar y ojalá que todos tomemos las debidas precauciones. Cada uno tomó su espacio y muy bien. Quipor continúa dialogando con el resto de aerolíneas internacionales y espera que paulatinamente se incorporan las 13 operadoras acreditadas en nuestro país. Marielena Vaca, Ecuador TV. 1.150 millones de dólares es el valor total que el Gobierno Nacional destinó al programa Reactívate Ecuador. La recuperación productiva y el cuidado de las fuentes de empleo es el objetivo de este fondo. Reactívate Ecuador está activado. Este programa del Gobierno Nacional es la respuesta directa a las afectaciones generadas por la pandemia del COVID-19 al sector productivo ecuatoriano. El total de recursos asciende a 1.150 millones de dólares. El primer componente, de 500 millones, comenzó a ser repartido desde finales de mayo por el Banco del Pacífico, pero ya otras instituciones financieras se han sumado. Banco de Guayaquil con 100 millones de dólares. La próxima semana estará Banco del Pichincha con 210 millones. Los créditos están dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, las microempresas pueden recibir desde 500 a 30.000 dólares, las pequeñas de 500 a 300.000 dólares y las medianas hasta 500.000. Todo en condiciones que permita la recuperación de los sectores productivos. Por ello, los plazos van de 12 a 36 meses, con un periodo de gracia de 6 meses y una tasa de interés del 5%. Obviamente en el mercado hoy por hoy, en microcrédito estamos superando fácilmente el 15, el 20%. Y ahí de la mano va el otro objetivo: reducir al máximo la pérdida de plazas laborales. Para luego sí ya empezar una reactivación o una mucho más fuerte e inclusive poder también contratar más personal con crecimiento más sostenible. Los otros componentes del Reactívate Ecuador son el fondo negociado a nivel técnico entre el Banco Mundial y la CFN por 260 millones, el fondo complementario canalizado por la CONAFIPS y el BID por 93 millones, así como el fondo privado por la relación con Estados Unidos, el cual alcanza 300 millones adicionales. Alex Llanos, Ecuador TV.
En medio de esta crisis sanitaria, el gobierno busca inyectar liquidez al sector productivo y por eso esta noche hablaremos sobre este fondo denominado Reactívate Ecuador y para ello hacemos contacto vía Zoom con el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. Viceministro, dinamizar la economía después de casi 4 meses es necesario, pero debe hacerse con responsabilidad. Se habla de un lucro cesante en el sector productivo de más de 14.000 millones de dólares. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la ciudadanía. Efectivamente, hay que empezar por esa cifra de contexto. A la semana anterior llevamos ya un estimado de 16.000 millones de dólares de lucro cesante. De hecho, se aumenta esa cifra cada semana que va pasando. Dentro de todo esto, debo señalar que en las 2 últimas semanas se ve un incremento de ventas en relación a lo que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, y eso es buenas noticias dentro del contexto. Pero de todas maneras, ha habido ya una afectación de 16.000 millones de dólares aproximadamente, que son 16.000 millones de dólares que no han dado la vuelta en la economía, no han pagado obligaciones, no han cancelado salarios, no han pagado deudas y por lo tanto es claramente el nivel de afectación que tiene la economía que se siente en la liquidez de las empresas de todo tamaño y de toda la región, de todos los sectores, a nivel nacional. Viceministro, ¿de dónde proviene este fondo de más de 1.000 millones y cuántas solicitudes se han registrado hasta la fecha? Hay cerca de 15.000, alrededor de 15.000 solicitudes que están ingresadas, entre las que han sido ya aprobadas y las que están en proceso, que si es que de todas ser aprobadas sumarían ya más de 400 millones de dólares. Por supuesto que esto tiene que seguir un proceso para verificar que estén en orden todas las solicitudes y los requisitos para acceder al crédito. Pero como decía la nota antes de mi intervención, se ha planificado que los requisitos sean bastante bajos, que sea bastante blando el crédito para poder acceder en la mayor cantidad y sobre todo, aunque no es exclusivamente, pero sí en su mayoría dirigido a MIPYMES, ¿no? con condiciones blandas y con plazos bastante extendidos. El monto no es suficiente, partamos de ahí, porque el Ecuador y el sector productivo del país necesita alrededor de 5.000 millones de dólares para tener una recuperación mucho más fuerte. Esto lo ha mencionado el mismo ministro Iván Montaner, ministro de la Producción, y la cifra es más o menos cercana a ese valor. El sector productivo, para tener una reactivación potente, fuerte y digamos que en el mejor de los escenarios necesitaría un monto de alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero claro, eso en las circunstancias actuales es bastante complicado, pero el gobierno nacional hace todos los esfuerzos en coordinación con finanzas, con nuestros aliados a nivel internacional, para lograr conseguir la mayor cantidad de recursos. Y hay que señalarlo también, Verónica, la mayor cantidad de recursos que en este momento pueden venir para enriquecer este fondo, para enriquecer la reactivación productiva, provienen justamente de los aliados internacionales, que son primero los fondos multilaterales, FMI, Banco Mundial, la CAF, el BID, los gobiernos también a nivel bilateral, Estados Unidos, de China, de gobiernos de la Unión Europea, también es de donde podemos en estos momentos conseguir el apoyo financiero que requiere el país en la frágil circunstancia en la que esta crisis encontró a la economía nacional. A propósito de los requisitos, estábamos revisando la página del Banco del Pacífico y uno de ellos era que las empresas deberían haber tenido una buena salud o un buen funcionamiento antes de la emergencia sanitaria. En este caso, ¿la evaluación se hace individualizada por empresa o todo esto es vía virtual y no hay margen, si es que yo tenía alguna complicación antes de la pandemia, acceder a este tipo de créditos? El requisito se refiere puntualmente a que la empresa debía haber estado, antes de que inició la pandemia, el 16 de marzo, debía haber estado en un registro limpio en la central de riesgos, es decir, no debía tener contratiempos en la central de riesgos. Obviamente, una vez que inició la pandemia, el tiempo ya es diferente y todos, o casi todos al menos, registraron atrasos, pero por eso la misma Junta Monetaria sacó una normativa en la cual los atrasos o los impagos a partir del 16 de marzo no son contabilizados dentro del perfil de riesgos de la central. Es por eso que el requisito es pedido con tiempo anterior al inicio de la crisis, ¿no? Si es que una empresa ya venía con problemas y ya venía registrando impagos o algún problema en la central de riesgos, evidentemente esa empresa no va a poder acceder, pero aquellas que estaban
con su historial limpio y no tenían problemas, pues pueden acceder. Eso no hay ningún problema. Viceministro, se impulsa también la campaña Juntos Ecuador, por un lado para proteger el empleo y por otro para fomentar el consumo de lo nuestro. En estos 4 meses, ¿qué tanto ha confiado la ciudadanía en la producción ecuatoriana? ¿Qué líneas se han incrementado en sus ventas? Es muy importante esta campaña, Verónica, porque la recuperación del país en primera instancia pasa por reactivar el consumo nacional y por también impulsar una campaña que vaya a motivar el consumo y la elección, sobre todo del consumidor ecuatoriano. Cuando vayamos, esto quiere decir, y hacia allá se ha enfocado la campaña que hemos lanzado desde el Ministerio de la Producción, desde el Gobierno Nacional, pero que queremos que se empodere la ciudadanía. Esta no pretende ser una campaña con marca de gobierno, ni que sea solamente que quede como el gobierno, sino que sea tomada por la ciudadanía, apropiada por la ciudadanía para que se motive en todas las líneas de negocios que existan, ¿no? No se trata de poner una pistola al consumidor, no se trata de ponerle una pistola en la cabeza tampoco al retail o al comercio o a la industria. Se trata simplemente de motivar un consumo de lo nacional, porque detrás de esto, en realidad el concepto es bastante sencillo, pero detrás de esto hay un empleo que se mantiene, una empresa que puede mantener ese empleo a su vez y se reactiva el consumo, ¿no? Tal vez el ejemplo más claro de esto y que también entra dentro de la campaña de Juntos Ecuador es el turismo. En una primera instancia, el turismo va a necesitar de la reactivación del turismo nacional para después ir a lo regional y posteriormente dar paso a lo internacional. Necesitamos de los mercados internacionales necesariamente, exportaciones, turismo y demás, pero evidentemente en esta primera instancia de recuperación es importante lo que el consumo local, lo que el consumo de lo nacional puede hacer y de paso ya quedar implementada una campaña que tenga como digo, una fuerte influencia en las decisiones de consumo de los ecuatorianos para consumir productos hechos en el país. Esto es muy importante. Hemos hecho una campaña que ha iniciado inició en el mes de abril con los sectores que estaban abiertos dentro de las restricciones y sobre todo esto eran los locales de expendio de alimentos, ¿no? Retails de alimentos y de los que permanecían abiertos, farmacias en algunos casos. Se han ido poco a poco uniendo más aliados, tanto canales, supermercados, farmacias, otros retails más pequeños, como también empresas que fabrican directamente productos o tienen servicios. Poco a poco vamos sumando más aliados, hay ya una red de cerca de más de 10.000 puntos de venta en el país que están sumados a la campaña entre todos los segmentos, los sectores, y pretendemos abarcar aún más de toda esta campaña para ir promoviendo el consumo del producto nacional, ¿no? Pero eso no resta, Verónica, que Vanessa, tengamos que seguir trabajando como país en también continuar profundizando nuestra agenda internacional. Y esta es muy importante para sostener más aún hoy en día la dolarización y el ingreso de divisas al país. A propósito de eso, ya para ir finalizando, viceministro, la dinámica de la agenda comercial del Ecuador seguramente ha cambiado con el cierre del mercado por la presencia del coronavirus. ¿Con qué mercados podríamos seguir teniendo buenas relaciones? ¿Con cuáles definitivamente será difícil mantenerlas? ¿Y cuáles pueden ser nuevos socios estratégicos en los próximos meses? Bueno, creo que en este sentido, y es importante porque este es el tercer gran pilar de esta recuperación. El primero, habíamos dicho, el crédito, que siempre va a ser necesario más. El segundo, la campaña Juntos Ecuador para el consumo de la reactivación nacional. Y el tercero y más importante, diría yo, es el profundizar la agenda internacional para la atracción de inversiones y para la promoción de exportaciones. Esta decisión fue acertada desde el inicio por el presidente de la República, por el gobierno, en darle la vuelta al giro y a la estrategia del país para lograr tener una economía que esté más insertada en los mercados internacionales. Y hacia allá hemos seguido trabajando. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo limitado de la situación, hemos mantenido videoconferencias y reuniones de trabajo con nuestras contrapartes en Estados Unidos, en México, con la Unión Europea, para profundizar nuestro acceso a mercados. En el caso de México estamos negociando un acuerdo que nos permitirá no solamente mejorar el acceso a ese mercado para nuestros productos de exportación, como el camarón, como el banano, como el mango, como productos de alimentos, como ciertas industrias también, como madera, algún segmento de textiles,
entre otros, sino que también nos va a permitir dar un salto hacia el ingreso como miembro adherente de la Alianza del Pacífico. Y esta agenda de la Alianza del Pacífico viene atado de la agenda de promoción de inversiones, de exportaciones, de un trabajo más fuerte con las MIPYMES, de un marco regulatorio mucho más estable para el sector productivo, que es positivo para el país. Y con Estados Unidos, el 15 de abril debíamos haber realizado la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones Bilateral, el TIC por sus siglas en inglés. Evidentemente las circunstancias no permitieron que esa reunión se lleve adelante físicamente, pero mantuvimos una videoconferencia con nuestras contrapartes en la Oficina de Comercio del Gobierno de Estados Unidos para, de común acuerdo, postergar la realización de esta reunión para que se realice nuevamente en Ecuador, es decir, se ratifica que se realizará en territorio nacional. Más adelante, cuando las circunstancias lo permitan, evaluaremos esto en el mes de julio-agosto para ver cuándo es conveniente poder reactivar esa reunión y que de allí podamos tener una hoja de ruta más clara sobre el entorno adecuado para una negociación con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Correcto. Paralelamente, y con este tema termino, Verónica, es Vanessa, dos buenas noticias favor, que hemos tenido, que es la Asamblea ha aprobado el acuerdo comercial con el EFTA, es un segmento de países de Europa que no tenía acuerdo todavía, y finalmente tenemos también ya en camino la aprobación y la ratificación del acuerdo comercial con Reino Unido, que son noticias que la Asamblea ha aprobado y el otro está en proceso y por unanimidad, que no quería dejar de mencionar, pues es relevante en esta agenda. 20:44. Gracias, viceministro, por contestar nuestras inquietudes sobre este programa Reactívate Ecuador, que está ofreciendo créditos de hasta $500,000 con interés de hasta el 5%. Muchísimas gracias a ustedes, una buena noche, un saludo a todos. Gracias. Y con esta información nosotros vamos a hacer una nueva pausa aquí en Telediario y continuaremos con más noticias de su interés. Carácter irritable, desobediencia y la demostración de aburrimiento son las señales de que nuestros niños y adolescentes son presa de la ansiedad. Reacción humana que aflora como consecuencia de este nuevo orden social que impone la pandemia de la COVID-19. En este segmento de salud, dos especialistas dan pautas a los adultos y padres de familia respecto a cómo manejar la salud mental de nuestros hijos. Si para un adulto no ha sido fácil manejarse en esta pandemia por sus implicaciones laborales, económicas y sociales, no se diga para nuestros hijos, niños y adolescentes. El estar aislados, el limitarse con la realización de actividades al aire libre, el no estar en contacto permanente con sus amigos, el cambio en su rutina académica, sumado a lo que escuchan de sus padres respecto a lo difícil de la situación, hace que los menores, en mayor o menor grado, sientan ansiedad y expresen cambios en su comportamiento. Para el psicólogo educativo Napoleón Vázquez, es vital que los adultos, los padres de familia, apelen a su fuerza de voluntad y carácter para cuidar la salud mental de los menores ante las siguientes señales. Se hace carácter irritable, se hace un carácter impulsivo, se hace un carácter que implica también la desobediencia. Es contraproducente, añade Vázquez, que ante estos comportamientos la persona encargada de su cuidado y guía responda de la siguiente manera. Querer imponer al niño también con agresividad, con ira, con amenaza, a veces hasta con castigo, querer que cambie el niño a la voluntad que quieren papá y mamá. Eso no se debe. ¿Por qué? Porque no se puede. El niño también es un ser humano. Quizá está sufriendo mucho más que el adulto. El retorno a las actividades laborales presenciales de papá y mamá implica para la mentalidad del niño acarrear más incertidumbre. Para la psicóloga Elizabeth Montenegro, es fundamental el diálogo para reducir en los niños especialmente sus dudas e inquietudes. Tal vez decirle, bueno, cuando regresemos vamos a hacer juntos la actividad, vamos a hacer juntos la tarea, para que no se genere en ellos todavía una mayor tensión. Es una pandemia que ha expuesto vulnerabilidades de sociedades enteras y nuestros niños, nuestros hijos e hijas no están exentos de sus efectos. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Y atención a lo siguiente, el Consejo de la Judicatura implementará el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano del 2020 este próximo 22 de junio. Esta innovación tecnológica permitirá un despacho más ágil y eficiente de los procesos judiciales. Una semana más se posterga la implementación del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, ISAT-YEWEB 2020. Para el 22 de junio, el Consejo de la Judicatura espera arrancar con los cambios en este sistema, que actualmente es unidireccional, es decir, solo permite consultar el estado de las causas. Se están estableciendo módulos externos, como es de esta oficina de gestión judicial electrónica, en la cual ya el abogado en libre ejercicio puede interactuar con nuestro sistema SATG a través del ingreso de escritos de causas que se encuentran en trámite y de nuevas causas que desee ingresar. La única condición es que el abogado cuente con una firma electrónica para ingresar sus escritos, explica el vocal Juan José Morillo. El proceso antes tenía un promedio alrededor de unas 4 o 5 horas hasta que llegue a competencia del juzgador. En ese sentido ya el proceso acorta los tiempos y el proceso prácticamente ya en 30 minutos se encuentra ya en la unidad judicial para el conocimiento. Desde el 20 de abril, la Judicatura emitió 5.468 firmas electrónicas a los abogados en libre ejercicio. ¿Cuáles son los beneficios puntuales? Reducción en los tiempos de espera en ventanilla, la conservación digital del expediente. Para el jurista Marcelo Dueñas, este cambio es positivo, siempre y cuando las audiencias se mantengan de forma presencial. Esto obliga a ponernos al día a todos los abogados, prepararnos también para ir de la mano con esta ambición de aplicación tecnológica que ha hecho el Consejo de la Judicatura. En una primera fase, este sistema se implementará en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y en marzo de 2021, la gestión judicial de manera electrónica se ampliará a nivel nacional. Olga Velasco, Ecuador TV. En las noticias del mundo le contamos que Estados Unidos retiró las autorizaciones de 2 tratamientos para la COVID-19 que utilizaban hidroxicloroquina debido a su falta de eficacia y posibles riesgos. Estados Unidos anunció el retiro de la hidroxicloroquina y la cloroquina como tratamientos de urgencia para el COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos del país norteamericano, conocida como FDA, anunció en una carta que no es razonable creer que ambas fórmulas son efectivas contra la enfermedad y que sus beneficios conocidos no son mayores a sus riesgos. Uno de ellos es el trastorno del ritmo cardíaco. Esta decisión sorprende ya que fue la misma FDA quien aprobó el pasado 30 de marzo el uso de estos fármacos en pacientes graves de coronavirus. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó notablemente este tratamiento, a pesar que su eficacia nunca fue comprobada y contó con el respaldo de otros mandatarios como Jair Bolsonaro de Brasil. Hoy no solamente países como Francia han prohibido el uso de la medicina, sino que también se cuestiona la salud del mandatario Donald Trump, quien utilizó el tratamiento de forma preventiva y que hoy genera bromas y dudas sobre su estado de salud al caminar con cierta dificultad en un evento oficial. Coralía Pérez, Ecuador TV. Mientras en países como Perú y Chile la pandemia del coronavirus avanza con fuerza, en otros como Uruguay y Paraguay los nuevos contagios son casi nulos. No obstante, todas las naciones latinoamericanas aplican medidas de desconfinamiento para reactivar la economía. Desde hace un mes en Paraguay no se registran fallecidos a causa del nuevo coronavirus. Hoy, con 1.289 contagios y 11 muertes en total según el reporte oficial, el estado se encuentra en la fase 3 de confinamiento, que permite la apertura de restaurantes, instituciones de educación superior para uso de laboratorios y defensa de tesis, y habilitación de salas de teatro y autocines, respetando siempre el distanciamiento social. Una situación similar a la de Uruguay, el país con el menor número de casos por COVID-19 del continente, 847 hasta el momento, de los cuales ninguno se encuentra en estado grave según información oficial. Por ello, desde este 15 de junio, Uruguay también entra en la denominada fase 3 de cuarentena inteligente, que permite el regreso a las aulas de más de 600.000 estudiantes hasta fin de mes. Pero la situación de países vecinos no es igual de favorable. En Bogotá, la capital colombiana, la alcaldesa Claudia López decretó la alerta naranja en el sistema de salud tras superar el 55% de su capacidad. Colombia ya registra más de 48.000 contagios y 1.592 muertes por el COVID-19, y las cifras podrían incrementarse aún más según los expertos, pues el pico de la pandemia se viviría entre julio y agosto.
Mientras en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera anunció la salida del ministro de Salud, Jaime Mañalich, tras una serie de polémicas en torno al manejo de la crisis sanitaria. La última descubrió que el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud entregaba informes diferentes sobre muertes por coronavirus a la Organización Mundial de la Salud y otros a la ciudadanía. Hoy el doctor Enrique París está al frente de la cartera de Estado. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y sobre este mismo tema le contamos que el presidente chileno Sebastián Piñera anunció que el estado de catástrofe que rige en el país desde el pasado 19 de marzo se extenderá por 90 días más ante el avance de la pandemia. Según el último balance del Ministerio de Salud, Chile registra 179.436 casos confirmados de coronavirus y 3.362 decesos. El estado de excepción constitucional de catástrofe permite al Ejecutivo chileno adoptar las medidas extraordinarias de carácter administrativo que considere necesarias para el restablecimiento de la normalidad en el territorio, además de impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el objetivo de subsanar los efectos de la calamidad pública y garantizar la implementación de las medidas sanitarias adoptadas para frenar el brote del nuevo coronavirus. 20:59. Aquí finaliza la emisión estelar de Telediario, pero le invitamos a seguir en la sintonía de Ecuador TV. Ya viene su programa de emprendimiento desde cero. Muy buenas noches a todos y todas.